Senador Andrés Guerra, bienvenido a Teleantioquia y al Consejo de Redacción. Buenos días, ¿cómo está? Felipe, un gusto para mí venir a Consejo de Redacción, Andrea, Paula, Juan, a todos los televidentes. Aquí estamos, felices iniciando la semana. Si nos da tiempo, podemos hablar hasta de política, pero inicialmente nos interesa mucho esto y esta importancia y esta lucha que usted ha tenido porque este tema se debata, se discuta en el Congreso de la República, porque es importante revisar este tema del catastro multipropósito y qué está pasando con esas experiencias donde ya se está aplicando. Felipe, es muy importante contarle a los colombianos que el tema de impuesto predial y de catastro multipropósito inició por allá en 1989. Luego la ley se modificó en 1990 y para el 2018, en el gobierno de Iván Duque, en el plan de desarrollo, en el artículo 267 y 268, pues el catastro multipropósito es una herramienta para tratar de modernizar la información que hay en lo urbano y lo rural para mejorar el impuesto predial, tanto en los avalúos que existen hasta hoy, que son y están legales, como los que no son y actualmente no existe esa información. Lo que hemos encontrado hasta hoy es que en la implementación de ese catastro multipropósito, primero se ha hecho un préstamo por más de 130 millones de dólares para que al 2026, como dice Gustavo Petro, más de 660 municipios, o sea el 70% de los municipios del país, puedan tener la información del catastro multipropósito. Hay noticias que empiezan a generar cierta incertidumbre. Sí. La primera, Colombia tiene 114 millones de hectáreas, 114 millones de hectáreas, de las cuales hoy solo hay en catastro multipropósito 10.700.000 hectáreas. Eso significa el 9.7% de la tierra que tiene Colombia está hoy implementada ya en catastro multipropósito. Se afirma que hay 36 municipios hoy con catastro multipropósito, solo 36 de los 1.000 y pico que tenemos en Colombia. Y Gustavo Petro informa que serán 660 municipios al terminar el 2026. Se empezó el ejercicio por Boyacá. Boyacá es un departamento que tiene 123 municipios. El departamento que tiene más municipios en Colombia es Antioquia, con 125, dos más. Y el tercero es Cundinamarca con 116. Así es. O sea, entre Antioquia, Boyacá y Cundinamarca son casi 360 municipios de Colombia. Se inició por Boyacá, en Tunja, con 8 municipios. Y fue fatal, desastroso. En 8 municipios de Boyacá, el catastro, campesinos que pagaban 20.000 pesos por una hectárea de tierra, hoy están pagando 2 millones de pesos. La pregunta es, ¿hacia dónde va el catastro multipropósito? Otro ejemplo, en el Valle, Palmira. En Palmira se implementó el catastro multipropósito y apareció ya no el campesino como apareció en Tunja, sino que en Palmira apareció ya el empresario, a decir, Dios mío, nos va a tocar cerrar las empresas. El crecimiento es del 500% en el catastro multipropósito. Por eso he insistido primero en la Comisión Quinta de Senado que me dieran la posibilidad del debate sobre cómo se está implementando el catastro multipropósito y quién lo está ejecutando. ¿Y quién está ejecutando los 130 millones de dólares? Hágame el favor. Si esto se nos politiza, vamos a tener un enorme problema en el país en los próximos años para los campesinos y para los empresarios. Y nosotros estamos en la mitad. Como en la Comisión Quinta no me entregaban el tema de agenda, entonces me fui para la plenaria, tratando de que la plenaria en pleno me diera la posibilidad. En la presidencia del doctor Roy Barreras, el doctor Roy me aprobó el debate sobre el catastro multipropósito. Ya sabemos qué le pasó al doctor Roy Barreras. Luego el presidente Alexander López me autorizó también, se pasó. Y ahora, en la presidencia del doctor Iván Name, hace 15 días, solicité la palabra y ya estoy a la espera que en esta semana me den fecha para hacer el debate nacional sobre un tema que es supremamente fundamental
en lo urbano y en lo rural del país. Pues vamos a estar muy atentos, senadora, a este debate. Acá también en Antioquia hemos escuchado muchas quejas de regiones como el oriente antioqueño, el Peñol. Hemos traído alcaldes y alcaldesas de estos municipios que nos han dado cuenta de la situación tan preocupante. Pero ¿esto por qué está pasando, senador? ¿Es la metodología que se está utilizando o por qué es tan desproporcionado ese resultado con respecto a lo que se pagaba antes y lo que se tendría que pagar? Hay que ser muy claros, Andrea. El catastro multipropósito es un instrumento, facilita la toma de decisiones en una necesidad de ordenar el territorio. Eso es claro. Es tratar de tecnificar la información que tenemos para llevarlo, al fin y al cabo, al impuesto predial. ¿Qué es lo que nos está aumentando? El impuesto predial. Entonces, el impuesto predial hoy, en muchos sectores de Antioquia, que se empieza a implementar con el denominado catastro multipropósito, empieza a disparar el valor de la tierra. ¿Qué es el catastro multipropósito? Es usted ubicar en el POT de un municipio qué es para vivienda, qué es para comercio, qué es para producción agrícola, y es como hacer la trazabilidad de las hojitas y meter, bueno, este es el tema del comercio del municipio, este es el tema de la producción de la tierra, este es el tema de vivienda, y ubicar esa tierra con un orden específico para hacer un cobro. El tema no está ahí, el tema es cómo se está implementando. ¿Quiénes son los gestores? Porque esa es la palabra clave. Sí, claro. Los gestores son los que están realizando el informe para llevarlo al municipio y decir, mire, este es la nueva información del catastro multipropósito para que el impuesto predial tenga este valor. Ahí es donde está el grave problema y es lo que le pasa al país. El país tiene muchas leyes, Andrea, pero hay un inconveniente que es la implementación de ellas. En la academia se habla de países ordenados, Felipe, y de países desordenados. Ya no se hablan de países de primer mundo y de tercer mundo. Nosotros lamentablemente estamos en un país desordenado. ¿Y por qué se aplica eso? Porque la implementación de la ley lleva a estos enormes inconvenientes. Entonces, ahí está el tema. Los municipios no están en capacidad de hacer el catastro, ni de hacer las modificaciones del impuesto predial. Lo tiene que hacer el IGAC. Ahí es un tema fundamental. El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sí. Agustín Codazzi. ¿Y ahí también cree usted que hay desorden? Pues claro, es que ahí se inicia. Y hoy el presidente Gustavo Petro no sabe si implementar con el IGAC o entregarle a los departamentos o a los municipios. Él tiene la intención de que el IGAC trabaje sobre el tema de los 660 municipios que nos habla de 2026. Pero cuando se ven el inicio de la información en Tunja, con 8 municipios, y usted va a Palmira, ahí están las noticias, dice, Dios mío, no es solo el empresario, no es el que genera solamente empleo, sino que es el campesino de Tunja que tiene una hectárea, pagaba 20.000 pesos y le aparece el catastro, perdón, no el catastro porque esa es la herramienta, le aparece predial. El impuesto predial en 5 millones de pesos, hágame el favor. Y el señor de la hectárea que siembra papa o que recoge 20 o 30 litros de leche en la mañana y en la tarde vuelve a ordeñar, dice, Dios mío, entonces, o trabajo para comer o para pagar impuestos, o vendo más bien la tierra y me voy. Gravísimo. Senador, sobre ese punto y retomando el tema pues que tenemos cercano, que es el caso de El Peñol, ahí veíamos esos conflictos, exacto, en el uso del suelo, esa mezcla entre las viviendas de los campesinos, pero grandes mansiones pues que sabemos son utilizados para otras actividades como el turismo. ¿Es posible a través del catastro multipropósito hacer una diferenciación sobre el uso de ese suelo? Porque sabemos que eso fue lo que complicó en el caso del municipio del Peñol la situación. Claro, pero al Peñol y a toda esta zona de embalses también se le agrega algo, que hay que decirlo con claridad, la ley 056 de 1981. Que congeló para las empresas que generan energía en el país el impuesto predial. O sea que cumple más de 43 años de congelación. ¿Y por qué me voy a la ley 056? Que es algo que también estamos buscando modificar. Porque, por ejemplo, el Peñol y Guatapé. Vamos al ejemplo de Guatapé. Guatapé tiene bajo el agua
El total son 8.000 hectáreas las que tiene Guatapé y tiene bajo el agua 4.000. O sea, el 50% del territorio de Guatapé está bajo el agua. Y Empresas Públicas de Medellín, por la ley 056, le tiene congelado el impuesto predial hace 43 años. Es increíble. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el catastro multipropósito llega a ser un ordenamiento, ojo con eso, técnico, no politizado, que ahí es donde empieza el problema. Y lamentablemente, cuando se va a ejecutar la política pública en este país, se politiza. Entonces, como hay gestores, hay empleo. Y los gestores tienen entre 2 y 4 millones de empleo, de sueldo, perdón. Entonces aparece el político de región, de territorio, a decirle al alcalde, ubíqueme este, porque él le va a mandar una plática al IGAC. O problema, para que se implemente primero el proceso del catastro multipropósito. Y allí en El Peñol y en Guatapé, pues tenemos el problema, no es el problema, es la necesidad de hacer un catastro multipropósito serio para la gente que está en vivienda, para la gente que está en comercio, para la tierra que está bajo el agua, que por ley no paga impuesto predial, eso es ley. ¿Usted cree que ya es justo que ese terreno se pague? O sea, no es que se pague, públicas, pero que por lo menos después de 43 años que EPM tiene unos recursos bollantes, y escuchamos la noticia cada año, eso hay que aclararlo, los recursos de ganancias de EPM son de 1.2, 1.3 billones de pesos y van a Medellín. Y hago la pregunta, ¿y qué va a los 56 municipios de Antioquia que entregan sus recursos naturales a EPM para que llegue esa gran cantidad de dinero a Medellín? Senador, Juan tiene pregunta, pero escúcheme un asunto, pero con lo que dice Paula, la herramienta está en la capacidad de diferenciar la utilización del suelo. Es que lo de Guatapé y El Peñol es de la siguiente manera. Son 3 personajes, vamos a poner este ejemplo. Uno es un reggaetonero multimillonario, el otro es un señor que cultiva zanahoria y el otro ordena 3 vacas. Como están en la misma vereda, son incluso vecinos, les toca pagar lo mismo, pero es que son diferentes las condiciones del reggaetonero multimillonario al señor que ordeña las 3 vacas. Por eso el estudio técnico necesita rigor, Felipe. Y el estudio técnico lo hacen las personas que está contratando el IGAC a nivel municipal y departamental, porque como les decía ahora, los municipios y el departamento no tienen la condición ni la capacidad. Lo que usted dice es claramente puntual y exacto. Nosotros necesitamos hacer el catastro multipropósito con el rigor necesario técnico para saber que no estamos cometiendo un error en las 114 millones de hectáreas del país. Y esto apenas empieza. Imagínense, 8 municipios del Boyacá y frenaron el proceso desde mayo. Porque dicen, ¿cómo así? Si a mí me están cobrando 20.000 pesos y me pasan a 5 millones de pesos, ¿cómo lo hago? O los empresarios de Palmira que dicen, Dios mío, entonces no vamos a poder hacer empresa. Entonces, es la génesis de un proceso que viene a nivel del país, y en este caso en Antioquia, donde en Guatapé o en El Peñol tendrán que ser rigurosos con lo técnico para saber quiénes están generando comercio, quiénes están generando empresa, quiénes viven de la agricultura, quiénes son hoteleros, y hay que cruzar todas esas hojitas para ser compensados, esa palabra es clave, compensados en el impuesto predial. Pero si usted llega a un gestor y le entrega la información de Guatapé y el gestor va y dice, no, esto es generalizado. Va hacia el bulto, como decimos. Sí. Entonces vuelve a ocurrir lo que está ocurriendo en la inconsistencia, porque esa es otra palabra clave, inconsistencia en el avalúo catastral que empieza a darse con la decisión de la herramienta del catastro multipropósito. A esta hora estamos aquí en el set del Consejo de Redacción con el senador Andrés Guerra del Centro Democrático y estamos hablando de esa propuesta de llevar al Congreso de la República, al Senado, la discusión del catastro multipropósito, lo que está ocurriendo con su implementación, qué pasó con el recurso multimillonario que se está utilizando para eso y demás. Juan, ¿usted quiere cerrar ese capítulo? ¿Quiere arrancar de una vez el tema político? Quisiera hablar de política con el senador tan bueno que para que el agua está en el Centro Democrático, o sea, hasta el fin. En fin, pero quiero ese tema que es para técnico. ¿Qué lado está con el Centro Democrático? Nos da una rondita de eso. A ver. Senador, mire, es que el tema es complicado porque lo importante es dejar claro que con el tema de la estratificación, que es una cosa, y el tema de la actualización catastral, que es otra, finalmente es una reclamación personal, es decir, quien le llegue ese nuevo avalúo es él solo el que reclama.
Entonces él tiene que agotar todas las instancias y todos los procesos ante el gestor, que puede ser Ligac o un particular o una empresa especializada que haya contratado el municipio. En el caso, por ejemplo, del área metropolitana, el gestor es el área metropolitana y quien tenga algún problema con eso le toca el personal. Individualmente, sí, personalmente exacto, quiere hacer la reclamación. Lo que pasó en el Peñol. Y ya después por la presión política, la presión social, y cuando ven que ya se viene un paro cívico y algo, entonces en algunos municipios, venga, vamos a hacer unos pasitos. Pero ustedes del Senado, ¿qué va a proponer? ¿Va a hacer una citación al IGAC o proponerle a los que nos están viendo en este momento y dicen, ay, güey, madre, me llegó esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo ayudarle a esta gente que si no le llegó o si no está consciente de este tema, puede ser también una persona que pueda sentirse perjudicada por estas decisiones? ¿Qué hacer? Perfecto, Juan. Bonita la corbata, hombre. Sí, señor, sí, señor. Ganó Medellín. Se la puso porque ganó el Medellín. Sí, señor. Buen resultado. Pero usted es como de Nacional, ¿o no? Pero, ¿qué? Bravo. Totalmente. Así es, duro. A ver, hay que dejar mucha claridad. El préstamo en dólares es de 150 millones de dólares para el tema del catastro multipropósito a nivel nacional. Primero. Segundo, recuerden que en Colombia tiene 114 millones de hectáreas y que hoy solo hay implementadas en catastro multipropósito 10.7 millones de hectáreas. Eso es el 9.4%. O sea, esos 130 millones de dólares. 150. 150 solo fueron para esos 10 millones. Se hace un préstamo para que el país avance en esa política pública y ese préstamo lo hace el gobierno de Iván Duque y lo tiene hoy el gobierno de Gustavo Petro. Tercero, el tema era muy centralizado. El tema estaba en el IGAC, estaba en los departamentos, en las oficinas de catastro, y ahora se llevó a la globalización y está en los municipios también y en las oficinas de catastro y también en el IGAC. ¿Ya? Bueno. Cuarto, es un tema que necesita un cuestionario, el cual realizamos durante casi 4 meses para poder presentarlo y que hoy nos dan visto bueno en la plenaria del Senado. Para que se dé visto bueno a un debate de control político se necesita ese cuestionario, ser radicado y ser estudiado en plenaria y uno defenderlo. Créanme que uno como primíparo no es fácil uno ante 107 senadores defender un debate de control político cuando es de oposición. Y por eso dije, en la tercera fue la vencida, porque me habían derrotado en la primera, en la segunda y en la tercera, y ya los congresistas, los senadores compañeros y sigue insistiendo en el tema. Entonces nos dan esa posibilidad. Perfecto. ¿Qué busco con eso? Busco llevar al IGAC, busco llevar al Ministerio de Hacienda, busco llevar a las oficinas de catastro departamentales, busco llevar a los municipios, a los gestores, muy bien. Y que hagamos un gran debate de cómo logramos que un tema que no inició bien pueda por lo menos tener un espacio donde la gente sienta que empezaron nuevamente a reformular el catastro y que la gente, así sean los que generen empresa, los que generen empleo, los que tengan 1 hectárea, los que tengan 2 hectáreas, tengan la condición de que sientan que el Estado no está amenazándolos con el impuesto predial, sino que van a hacer la función que tienen que cumplir desde lo técnico, desde la capacidad, para que tengamos un catastro multipropósito que nos dé la posibilidad, como dice Gustavo Petro, que en el 2026 tengamos 660 municipios del país en catastro. ¿Yo dónde inicié esto? Y es ahí una parte del camerino. Como yo estoy en comisión quinta, que es la comisión del tema de impuestos, del tema de lo minero energético, de lo ambiental, la doctora Cecilia López, en ese momento ministra, iba mucho a la comisión. Y yo estoy en la parte final de una U a este lado, y los ministros se hacen en esta silla. Y con la ministra yo empecé a hablar mucho cada vez que iba a la comisión. Y en una de esas le pregunté, ¿y el catastro multipropósito? Y me dijo, ve Andrés, porque ella es una mujer muy franca. Y nos hicimos buena amistad. Y me dijo, ve Andrés, si el país se aplica el catastro multipropósito, vamos a pasar 100 años y no hemos hecho la reforma agrícola. Ahí es donde yo empecé a decir, esto va mal. Ella me dio una línea. En ese momento era la ministra. Y dijo, si me dejan con el catastro multipropósito, no vamos a poder ejecutar ni el 1.500.000 hectáreas, porque ellos empezaron con 3 millones de hectáreas de entrega en el país. Entonces ahí fue donde empezó todo. Entonces aquí estamos.
Senador, hagamos una ronda final con los integrantes de la mesa para hablar otros asuntos, entre ellos los políticos. Y quiero empezar con esto, hombre. ¿Qué le pasó a usted? Este fin de semana, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo recorriendo varios sitios, entre ellos el nororiente de Medellín, en todo este proceso preelectoral que nos llevará, como decíamos hace un rato, a las elecciones del 29 de octubre. Y estaban en Campo Valdés, creo, y se presentó una situación de usted se alteró bastante. Incluso hay una denuncia ahí en X, lo que antes era Twitter. Sí, senador Andrés Guerra casi nos pega hasta por encima de su jefe Álvaro Uribe Vélez. Nos iban a linchar fanáticos uribistas como él, y hasta escoltas de Uribe intentaron evitar. Por aquí hay un video. Y bueno, y este lo publica esa persona que está ahí, un generador de contenido. Yo la verdad no sé de quién se trata, y le estaba consultando o preguntando algo al expresidente de la República. El expresidente, que normalmente se enciende fácil, estaba calmado, pero el senador Guerra, que es más tranquilo, se encendió. Es el del sombrero en el video. Claro, y se encendió maluco. ¿Y qué le pasó, senador? ¿Cuál fue el tropel ahí? Solapados y provocadores, Felipe. ¿Quiénes? ¿Por qué? Estos muchachos son los mismos que han ido a las marchas en contra de Petro, tratando de generar ese ruido interno. Si ustedes ven las redes de esos muchachos, han estado pendientes constantemente de lo que hacemos en el Centro Democrático y yendo a los escenarios a tratar de generar de manera solapada una provocación. ¿A nombre del Centro Democrático? No. Ellos son personas muy cercanas a la administración de Daniel Quintero. Ya, sí. Si ustedes miran las redes de estos muchachos, no nos bajan de paracos, de narcotraficantes. Fueron los que tuvieron el inconveniente aquí en el centro de la ciudad, en la marcha que se hizo en el mes más o menos de abril o de mayo, o un poquito antes, porque supuestamente a ellos les iban a pegar. Primero, yo lo físico no lo hago. Segundo, yo sí tengo un criterio muy claro, y desde que llegaron les advertí que estaban provocando. Era un escenario del Centro Democrático para expresar sus ideas en Aranjuez, Comuna 4. Ellos con 4 celulares grabando a todo el mundo. Eso no se hace. Tercero, cada vez que se le acercaba a alguien y les decía, ¿por qué están acá? Nos van a amenazar en ningún momento. Y cuarto, ya cuando el presidente Uribe termina la reunión, le dicen que congresistas como Andrés Guerra los trataron mal. En ningún momento los había tratado mal. Y ahí me pongo claro, me pongo contundente y les digo, no sean mentirosos, no sean provocadores. En ningún momento traté de... Eso sí, les quería acercar nariz con nariz para decirle unas cuantas cosas, pero con claridad, con criterio, con contundencia. Y si estos muchachos van a un escenario que no es el de ellos a provocar, pues cosas como estas pueden pasar. Así de claro es. O sea, usted los conoce, sabe quiénes son. Claro, es que son saboteadores, según usted. No, él es comunicador. Él es Hernán, es un muchacho joven, muy cercano a Upegui, muy de la línea de Daniel Quintero. Pero ellos no estaban, exacto, en su actividad periodística, senador, ellos estaban cumpliendo Ellos estaban en la actividad que promulgan que es periodística, pero cuando usted los ve allí, en un lugar del Centro Democrático, que estamos simplemente, ya lo estaban haciendo durante toda la semana porque me estaban comunicando que ellos estaban yendo a todas las reuniones del Centro Democrático. Pues, pero van y increpan fuera de... No, ellos no increpan, ellos desde lo físico son muy inteligentes. Entonces Uribe habla y ellos se ríen. Entonces cualquier candidato habla y ellos se ríen y graban. Y entonces cualquier persona les dice, ustedes porque están acá, somos periodistas. Muy bien. Simplemente cuando él le dice que yo lo había insultado, que yo lo había tratado mal en ningún momento, y salí y le dije, no sea mentiroso, usted es un provocador. Eso no es así. Entonces, lógicamente, hay un ruido, y en ese ruido en ningún momento les dije absolutamente nada, no les dije una palabra, no amenacé, pero sí fui contundente en lo que les estaba diciendo. Bueno, senador, hablando ya pues de las próximas elecciones, que ya estábamos haciendo cuentas y es regresivo precisamente ese conteo, ¿cómo ve las apuestas para Gobernación de Antioquia, para Alcaldía de Medellín, los candidatos que ustedes están apoyando desde el Centro Democrático? Nosotros tenemos mucha claridad. Primero, hay una tarea no fácil de poder sostener en los municipios nuestros concejales, tener una buena lista a la asamblea, que la hay, acompañar a Federico Gutiérrez a la alcaldía,
derrotar a Daniel Quintero en toda la línea, eso es clarísimo. Esa es la primera necesidad, yo lo he denominado las primarias del país. Si nosotros no ganamos ahora, el 27 de octubre, pues nos va a quedar muy difícil para el 2026 empezar a hacer el cambio que la gente está esperando. Y en gobernación, siempre lo he dicho, aquí hay un hombre astuto, muy inteligente, que es como un camaleón. En cada elección aparece con un nuevo título y es el doctor Luis Pérez. Y tiene la condición, ya me derrotó en el 2015 y por eso no hablo estas cosas, pero como lo conozco, sé su estrategia. Y en región, él maneja muy bien la mecánica de la estructura política municipal, y en Antioquia cada vez se ha vuelto más difícil hacer política en el río y en el mar. Hablo del Urabá, del Bajo Cauca, del Magdalena Medio, y él lo sabe hacer muy bien. Y por eso sufre tanto en el área metropolitana, pero está pegado al corazón porque son socios de Daniel Quintero para obtener lo que en el área metropolitana le va a costar desde la estructura y desde la mecánica. Él hace la política así. Y si los demás no tienen una unificación, un pequeño criterio de unidad, Luis Pérez los derrota con 550 o 600 mil votos. ¿Quiénes deberían unirse? Pues eso ya los candidatos lo sabrán. A mí en el mes de noviembre del año pasado me decía, aspire a la gobernación, renuncia al Senado. Yo les decía, no, mi aporte a estas elecciones es no aspirar y que ustedes tengan la condición, el doctor Luis Fernando Suárez, el doctor Andrés Julián Rendón, el doctor Juan Diego Gómez, el doctor Eugenio Prieto, el señor Mauricio Tobón, que no le creo, no le creo. ¿Y usted por qué le dice a todos doctores y le dice señor? No, pero a Mauricio, por ejemplo, yo que lo he padecido, entiendo qué condición tiene. Y créame lo que sigue independiente porque es una estrategia de Luis Pérez, como Julián Bedoya, sigue independiente porque también es otra estrategia. A ver si le entiendo. O sea que según su teoría, Julián Bedoya es una estrategia de Luis Pérez, sí, y el doctor Mauricio Tobón también es una estrategia de Luis Pérez. O sea, ellos al final se juntan. No, dependiendo cómo estén las cosas. Ya. La estrategia es muy sencilla, dividamos el tarjetón. Y si en el tarjetón hay 10 o 11, se gana con 600 mil votos. Claro. Y Luis Pérez tiene esa condición de llegar allá. Pero si hay un movimiento en este grupo de unidad, inmediatamente llaman al orden al general que es Luis Pérez, y en este caso Daniel Quintero, y llaman al orden a Julián, y empiezan a llamar al orden a Mauricio. Si eso no ocurre, ellos van hasta el final, entonces se darán cuenta que el 1 de enero nombran a Mauricio Tobón como gerente del IDEA y dicen, no, es que llegamos a un acuerdo político, ideológico sobre los conceptos, y así es la manera como hacen lo político, simplemente. Senador, con Federico Gutiérrez, usted lo ha dicho, lo van a apoyar a la alcaldía, pero no se ha llegado al punto de una coalición. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Con quién? Con Federico Gutiérrez. Con Federico Gutiérrez simplemente yo expresé algo muy sencillo. Si como senador del Centro Democrático no solicito en Medellín, que ha sido nuestra fortaleza histórica, que hemos hecho oposición clara, contundente a Daniel Quintero, no podemos llevar un coaval al lado del hombre que estamos acompañando, Federico Gutiérrez, entonces ¿dónde estamos? ¿Y él ya lo aceptó? Era simplemente, no, Federico recibió bien las cosas. Es más, al día siguiente nos acompañó toda una tarde en el Hotel Dan Cardo para presentar la lista al Consejo y a la Usted lo llamó al orden, pues lo talló en redes. Sí, pero no era llamar al orden, era un llamado. Si no lo hace una persona que hoy es senador del Centro Democrático para que nos tengan en cuenta, entonces ¿quién lo hace? Claro, uno carga con la mala noticia, no le hace, pero así hay momentos que hay que hacerlo. Mi jefe ya me está haciendo tiempo porque ya nos acabó el tiempo, pero hay esto aquí, usted dice, hay un jefe general que es Luis Pérez y llama al orden, pero no habrá un general que llame al orden para que no se pierda la gobernación y ustedes digan, bueno, finalmente candidato del Centro Democrático, vamos regular en las encuestas, esto no va bien, el pacto de Indiana no va bien, habrá forma de juntar al Centro Democrático con una candidatura de alguno de los Luis. ¿Con Fernando Suárez Vélez o con quién? O sea, usted, arranquemos claramente, el Centro Democrático nunca el Centro Democrático nunca trabajaría con Luis Pérez. ¿Ah?
Hombre, yo no soy la persona que toma las decisiones finales al interior del Centro Democrático, pero ustedes han conocido mi contundencia en posturas pero contra entonces el Luis Centro Pérez. Democrático, digamos que llegó septiembre finales, arrancó octubre, las elecciones van regular. Pregunta que le haré también al candidato ahorita. Miren, vamos a perder estas elecciones si no nos unimos en torno a un solo candidato. Y usted lo dijo, si los demás no se unen, nos gana Luis Pérez. ¿Usted creería que es posible de parte de ese corazón y esa mano que tienen ustedes los del Centro Democrático decir, mire, vamos a perder, vamos con Luis Fernando? Mire, yo creo que aquí se necesita esa tranquilidad para tomar decisiones. ¿Y quién la tiene? La tienen, ojalá, todos los candidatos, pero cuando uno es candidato es el general de su campaña. Y lo viví en las 2 campañas de la gobernación. Hoy hay 4 generales que están ahí sentados. Que esos generales hagan a un lado el ego y miren cómo podemos ganarle a la estructura de Daniel Quintero y de Luis Pérez la gobernación de Antioquia. Es así de sencillo. Si esos 4 generales buscan una herramienta, un instrumento para que definan quién de ellos es el candidato, ténganlo por seguro que derrotamos a Luis Pérez. Si no es así, eso no va a ocurrir. Entonces, ni el general es Uribe, ni el general es sector privado, no. Ellos, en la condición ya de candidatos, asumen una postura de generales de 10 soles y cada uno de ellos tendrá la condición de tomar una decisión. Por eso, yo mientras fui candidato... Pero es que todos esos son generales en su laberinto. No, pero es que son generales. Es que ustedes los políticos tienen un ego que no los deja. Porque ninguno va a querer ceder respecto a los intereses particulares y personales. Es que es muy difícil que esos generales montados en esos 10 soles se bajen de los soles para ayudarle al otro. Y cuando ocurre, porque encuentran un mecanismo, lo que normalmente pasa es que es de palabra y no ayudan, finalmente no trabajan. Felipe, lo definís muy bien. Eso hay que trabajarlo mucho, por eso yo insisto que el ego es energía generadora de oscuridad. Y por eso insisto mucho en una marquita que es unidad igual victoria. Son mensajes sencillos, son claros. Mi aporte hoy es tratar de que ellos entiendan que si no tienen una posibilidad de unidad, por lo menos día 2, por lo menos 2 que se unan, van a empezar a competir realmente con un hombre que sabe competir. Es que Luis Pérez no podemos decir que no es inteligente, que no es sagaz. Ese hombre tiene condición para competir y sabe cómo ganar, pero lo único que lo destroza y lo derrota es la unidad en este sector para ganarle. Eso sí es claro. Y Daniel Quintero tiene tan claro que ya tiene perdido Medellín que quiere ir a ganar al frente, al balcón del frente. ¿Con quién? Con el gobernador. Por eso salen en la estrategia de tratar de alejar a Luis Pérez de lo que ha sido esta administración de Daniel Quintero. Si usted mira todos los cuadros directivos del gobierno de Daniel Quintero, allí está la base, el principio del gobierno de Luis Pérez. Entonces ellos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con Luis Pérez, porque es una estrategia ganadora. Desliguemos a Luis Pérez de este proceso para que Daniel Quintero quede solito y él se levante. Lo que hizo Luis Pérez en la candidatura a la presidencia fue el primer favor que le hace a Gustavo Petro y a Daniel Quintero de estar casi hasta el final ahí, para que se viera visible y Gustavo le agradeciera la misma teoría que yo tengo, dividir el tarjetón. Pero Luis se dio cuenta que no crecía ni en el 1% y ese hombre que tiene esa condición y capacidad, no he podido crecer el 1%, más bien me hago un lado. Y le pudo más su sentido común que lo que le insistía a Daniel Quintero y Gustavo Petro por este lado de que se quedara hasta el final en el tarjetón. Eso es así. Senador, gracias por venir a conversar con el Consejo de Redacción, muy amable. Gracias por el puñuelito. Sí, señor. Y el cafecito. Y el cafecito rico. Ya está frío, pero lo calentamos, tranquilo. Y la corbata. La corbata está muy bonita. Cierto que sí, ganó el rojo. Ahí vamos con el Medellín. El Cali frente al América. Ahorita en Deportes vamos a dar cuenta de eso. Es el senador Andrés Guerra esta mañana en Consejo de Redacción.